Buen día, mis amados hermanos, feliz domingo. Deseo con todo mi corazón que en este día Dios, a través de su Espíritu Santo, pueda usar mi vida para poder bendecir grandemente su vida y su familia. Quiero que me acompañe a orar en estos momentos al Señor. Padre, te alabo, te glorifico y te exalto y te doy muchas gracias por esta mañana que tú nos regalas, Señor. Gracias por la oportunidad de estar reunidos con la familia, Señor, y poder compartir, tomar el alimento, tomar el pan, Señor, este alimento espiritual, Señor, unánimes. Quiero rogarte, Señor, que tu palabra en esta mañana no regrese vacía y tu palabra cumpla el propósito para el cual es enviada. Señor, tu palabra es espada de dos filos que corta coyunturas, tuétanos, divide el alma y el espíritu y hace discernir pensamientos y las intenciones del corazón. Que tu palabra en esta mañana abra, Señor, el entendimiento, que tu palabra traiga paz en medio, Señor, de esta incertidumbre, que tu palabra sea alimento al alma, Padre. Te lo pido con todo el corazón en el nombre de Jesús. Amén y amén. Filipenses capítulo 4 dice: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo, corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente y también los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros pensamientos y vuestros corazones y en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Hay algo que me encanta a mí de esta palabra, de esta carta que Pablo escribe a los hermanos de Filipo, y es la condición en la que él lo hace. Pablo está encarcelado y siente una gran preocupación por esos hermanos que quedaron allá, que están en medio de doctrinas falsas que están rodeando sus vidas. Está el judaísmo por un lado, está el gnosticismo por el otro, y él está profundamente cargado por ellos. Y entonces escribe esta carta, y a lo largo de los diferentes capítulos usted encuentra que él hace mucho énfasis en la importancia que ellos se mantengan firmes en la fe, hace referencias a que se mantengan unidos, amorosos, transmite un cariño, un amor profundo por ellos desde la prisión. Y lo más sobresaliente es esa paz que él refleja desde lo más profundo en sus escritos. Y es lo que en esta mañana quiero de una otra manera compartirles en el nombre del Señor, que en medio de esta situación que estamos viviendo podamos tomar como referencia esta carta de Pablo, para que a través de las recomendaciones que le daba a los hermanos de Filipo, podamos también nosotros tener en esta mañana palabra, para que podamos tener paz en medio de la tormenta. Esa es la enseñanza que quiero compartir en esta mañana, paz en medio de la tormenta. Pablo recomienda 5 cosas bien importantes allí, y las voy a mencionar para que usted allí en casa las tenga, si las puede anotar, anótelas para que no se le vayan a olvidar. Bueno, puede recordar, quiere volver a ver el video, lo puede volver a ver, pero es interesante, ¿verdad?, lo que Pablo está enseñando. Una de las primeras recomendaciones que Pablo da para tener paz en medio de la tormenta dice, manténganse unidos, manténganse unidos, estén firmes. Y la primera dice, estén firmes, Filipenses 4:1. Estén firmes, Filipenses 4:1. Vamos a leerlo, dice, así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. ¿Y firmes en qué? Según dice Hebreos capítulo 12, versículo 2, dice, estemos firmes en el Señor Jesús. Dice, puesto los ojos en el consumador
de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amados, hay que estar firme. Hay muchos cristianos en esta época, por medio de esta situación, escribiendo en las redes, algunos afirmando con sus escritos, otros cayendo en conflictos doctrinales, otros realmente con actitudes completamente diferentes a las de un cristiano, gente temerosa, gente angustiada, gente realmente que se les ve inciertas, inseguras. Y lo que el Señor demanda en su palabra, y lo decía Pablo desde la prisión, es: hermanos, estén firmes, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Manténganse firmes, no se desvíen de este propósito que el Señor ha trazado en nuestras vidas. Lo segundo que dice es: manténganse unidos. Había cierta situación y el versículo 2 dice algo interesante. Habían dos hermanas que tenían cierto conflicto. Hay conflictos que se pueden dar entre hermanos por diferencias de conceptos, de opiniones. A veces se caen en discusiones tontas por términos. Y se habían centrado en una discusión y la relación estaba literalmente quebrantada por eso. Y el apóstol Pablo se entera de eso y desde la prisión, cuando escribe, hace la recomendación a uno de los hermanos de la congregación que habían participado con él en los procesos de evangelización, en los procesos de misiones, y ve que estas dos hermanas que son importantes, que le han acompañado en este proceso de establecer la obra, sencillamente caen en una discusión. Y entonces él apela a este varón para que este varón medie entre ellas dos y entonces pueda tener las cosas calmadas, para que no nos centremos en conflictos, en situaciones que nos desvíen del verdadero propósito. Por favor. Filipenses 4, 2, 3. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Qué bueno que en medio de las situaciones actuales que nosotros estamos viviendo, podamos dejar las diferencias a un lado. Siguen subiendo las estadísticas de los conflictos a nivel del hogar. Escuchaba a una de las emisoras de la ciudad más destacadas en cuanto a noticias y daban estadísticas por regiones. Y una de las estadísticas que decían era que habían alrededor de 200 llamadas diarias. 200 llamadas diarias por conflictos. La línea 123 no da abastos. 200 llamadas diarias en el promedio que hacen. 200 llamadas diarias de las personas colocando quejas por conflictos al interior del hogar. Y pasaron las estadísticas por regiones, y hay unas regiones más que otras, unas de la costa, otras del interior del país, pero que se destacan por esos conflictos. Mantengamos la unidad como hermanos en la fe, pero mantengamos la unidad también en nuestro hogar. Yo a veces me meto en las redes y trato de mirar a veces conceptos que la gente coloca allí, o preguntas que hacen sobre doctrina, o alguien tiene una duda, entonces coloca: ¿quién me puede decir algo sobre esto? Y ahí se forman unas, y uno dice: Dios mío, en medio de tantas situaciones que hay, que estamos viviendo a nivel del país, y uno ve hermanos cayendo en la discusión.
A veces ni se conoce quién es la persona y uno ve que el hermano opina como el más experto en la palabra, como el teólogo, ¿verdad? Y empieza en un momento determinado a enseñar, a compartir de pronto desde su óptica, y lo que hace es que genera más conflicto. Yo digo, ¿cómo la gente puede en un momento determinado perder? ¿Cómo en un momento determinado la gente puede perder la noción de lo que Dios nos ha mandado? Estamos en una situación donde la gente necesita es paz, no que vaya a una determinada página o coloque un determinado comentario y entonces todo el mundo le caiga, y entonces esa persona que está atribulada y buscando una respuesta de algo termina enfrentándose a una cantidad de personas que realmente le hacen sentir mal o muy triste. Entonces, amados, tenemos ese llamado, primero, a estar firmes en el Señor, puestos los ojos en Jesús, el consumador de la fe. Y lo segundo es mantenernos unidos. Jesús hizo este énfasis, aleluya, gloria a Dios. Jesús hizo este énfasis en Juan capítulo 17, versículo 22 al 23. Hace un énfasis allí bien marcado, diciéndole a los discípulos que se mantengan en unidad, que Él va a la presencia del Señor. Él acabó la obra que tenía que hacer acá, pero Él está pidiendo a Dios que ustedes se mantengan unidos, que yo me mantenga unidos, para que el mundo conozca, y usted puede leer esa cita en su casa, para que el mundo conozca que nosotros somos de Él. Y dice a los discípulos, mantengan la unidad, ámense los unos a los otros, para que el mundo sepa que yo los he amado. Ámense los unos a los otros. Y hace un énfasis marcado, permanezcan, permaneced. A lo largo del pasaje hace referencia. Ustedes ahí en su pantalla, ahí les va a salir este versículo, usted puede leerlo en su pantalla. Entonces, hermanos, mantengámonos firmes, decía Pablo, aleluya, mantengámonos unidos en medio de estas circunstancias. No caigamos en pleitos, en contiendas. Estas dos hermanas fueron restauradas, eran parte del equipo de Pablo. Qué bendición. Pero tenían diferencias allí y se pusieron de acuerdo, aleluya, y pudieron avanzar en la obra de evangelización, en la estabilización de la obra del Señor en Filipo. El diablo es experto en dividir. El diablo es experto en traer conflictos, más cuando el líder está ausente, en este caso Pablo en la cárcel. Parece que las cosas estuvieran saliéndose de curso. Ahora mismo, mis hermanos, en la fe que están allí, ahora mismo ustedes no tienen la supervisión física de un pastor, ni siquiera de un líder de célula, porque el líder de célula tendrá que hacer el pastoreo virtualmente, quizás una llamada, una charla tal vez virtual, y de pronto la gente puede sentirse que no está el líder ahí. Pero como Pablo, quiero decirle en el nombre de Jesús, Pablo desde su prisión estaba muy atento y oraba mucho. Usted siempre ve a Pablo orando, diciendo: Señor, ábreles el entendimiento, dales espíritu de revelación, de gracia en el conocimiento de la palabra. Siempre usted ve a Pablo orando por ese liderazgo que él ha dejado. ¿Recuerdan ustedes las cartas a Timoteo? Que nadie tenga en poco tu juventud, sé ejemplo a los creyentes en pureza, en amor. Que nadie tenga en poco tu juventud. Siempre enseñando, desde el lugar donde estuviera, preso o libre, pero siempre enfocado en mantener la unidad. Jesús lo hacía con sus discípulos. Que la gente supiera que eran discípulos de Él porque mantuviesen esa unidad, ese amor, esa fraternidad entre hermanos. No era fácil para los discípulos de Jesús la situación que ellos tenían al ver que su maestro se iba, aunque les había dicho que regresaba. No era fácil para los discípulos de
Pablo, que está preso, tener que estar recibiendo mensajes por cartas. Por lo menos usted lo recibe por Zoom o por Skype. Recibe enseñanzas. Pablo era cartas y demoraban bastante para llegar. Mis amados, mantengámonos firmes en medio de esta situación que estamos viviendo. Lo tercero, Pablo decía, mantenga en el gozo. Romanos 12:2 dice algo bien especial. Escúchelo, por favor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Hermanos, ¿qué podemos hacer frente a esta situación que tenemos? No es fácil, pero el gozo que nosotros podemos tener, si así, ¿verdad?, lo podemos expresar en medio de esto, es sencillamente por la palabra que el Señor nos da. Hay una cita que me encanta, está en Nehemías capítulo 8, versículo 10 al 12. Por allá en el capítulo 7 también dicen algo interesante. Nehemías 7, 73 dice algo bien interesante también. Y lo que dice allí básicamente es, recuerden ustedes que el pueblo había, con Nehemías al frente, habían tenido una situación bien triste. Comienza en el capítulo 1 la historia y allí a Nehemías le dan noticias de cómo están las situaciones a nivel de la familia. Dice, la casa de los sepulcros de mi padre. Nehemías 1 dice, la casa de los sepulcros de mi padre están en gran mal, ¿verdad? La ciudad está en ruina, se han quemado muchas cosas, se han caído los muros. Cuando Nehemías recibe esa noticia, Nehemías dice, él lloró, se sentó, lloró, oró, ayunó y luego le pidió al Señor, ¿verdad?, que se hiciera efectiva una promesa que está en Nehemías capítulo 1, versículo 9 hasta el 11 por ahí. Le dice al Señor, Señor, tú has dicho en tu palabra que si mi familia pecare y nos dispersáremos, Señor, tú, del lugar donde estuviésemos, si ellos se arrepienten, tú harías que nuevamente ellos regresaran a nosotros. Y entonces él, con esa carga por su ciudad, por su familia, va y pide gracia a Dios, que le dé gracia delante del rey, porque era copero delante del rey, y el Señor le concede esa gracia, habla con el rey le da permiso para que vaya a reconstruir los muros de la ciudad, y entra en todo un proceso no solo de reconstrucción de los muros, con todos los obstáculos que eso tuvo, sino que empieza un proceso también de reorganización, de hacer ajustes. Y por ahí en el capítulo 7, me parece espectacular eso, en el capítulo 7 de Nehemías, versículo 73, dice que allí se estaba presentando una situación, y era que la gente no conocía literalmente la ley, y él tiene que buscar a los sacerdotes, ayudantes, personas que le ayuden para enseñarle a las personas por casas, por tribus, por familias, por decirlo así, a enseñarles la palabra, para que ellos entendiesen qué era lo que estaba pasando. Y cuando vamos al capítulo 8 de Nehemías 8, versículo 10 al 12, dice algo espectacular, porque cuando ya ellos entienden lo que está ocurriendo y qué es lo que le quieren transmitir a ellos, entonces empiezan a llorar, empiezan unos a llorar sintiéndose, porque se sentían culpables de cómo le habían fallado a Dios, otros sentían, ¿verdad?, algunos sentimientos encontrados de alegría, y aquí es donde viene la motivación del líder, y quiero que lo escuchen textualmente. Luego les dijo, id y comed grosuras, y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo, callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber, y a obsequiar porciones, y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Aleluya, gloria a Dios. ¿Sabe qué, hermano? Bendito sea el Señor. Aleluya.
que si usted entiende lo que está pasando en medio de todo esto, de todas estas cosas que nos han venido, si usted entiende por la palabra lo que está ocurriendo, hermano, entonces usted va a darle gracias a Dios en medio de todo lo que usted está viendo, las muertes en Ecuador, las muertes en Perú, las muertes en Colombia. Usted se asusta, todos nos asustamos. A mí me dan temores también, como cualquier ser humano. Pienso en mis hijos, pienso en que ya yo he vivido en cierta forma la vida, ellos apenas están comenzando. Como cualquier ser humano, me carga. Pero ¿sabe cuál es mi confianza, mi tranquilidad? Y que me da gozo, aunque parece mentira que uno pueda tener gozo en este tiempo. Lo que me da gozo es lo que la palabra me enseña. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador. Eso es lo que me da gozo a mí. Eso es lo que me da esperanza, lo que el Señor ha prometido para nosotros. Por eso me encanta este pasaje de Nehemías. Porque cuando ellos entendieron la enseñanza, cuando los levitas, cuando los sacerdotes decían, no se angustien, no se desesperen, entiendan, este no es un día para lamentarnos, no es un día para llorar de tristeza, es un día para gozarnos en el Señor, porque el Señor nos ha rescatado, el Señor nos ha liberado, el Señor ha hecho una obra maravillosa en nosotros, ha restaurado muros, ha restaurado la familia, ha restaurado el culto, ha hecho tantas cosas. No es un día para estar triste. Hoy domingo no es un día para estar triste. Hoy domingo es un día para estar gozosos. Sabes, a veces no le damos la importancia al culto en la iglesia. Hay gente que viene después de la alabanza a la iglesia y no adora. Ahora que está en casa, le hace falta la alabanza. Y está en casa y puede adorar y no lo hace. ¿Sabe, hermano? El Señor les dijo ahí a través de los sacerdotes, ¿verdad? No es un día para estar triste. Hoy domingo no es un día para estar triste. Hoy domingo es un día para estar gozoso. Pueden haber circunstancias, tormentas de pensamientos, de sentimientos, de emociones que estén viniendo a tu vida. Puedes sentirte hoy de pronto un poco triste, pero no es un día para estar triste. Es un día para alabar y glorificar el nombre del Señor, porque el gozo del Señor, aleluya, es nuestra fortaleza. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Entonces, cuando ellos entendieron esto, entonces empezaron a alabar y glorificar el nombre del Señor, porque se dieron cuenta de todas las cosas que Dios había restaurado en sus vidas. Pero era que ellos, como no entendían, había cosas que no entendían, por eso tenían tanta incertidumbre. Mis amados, tú entiendes lo que te estoy diciendo en el nombre del Señor. No se olviden, hoy no es un día para estar triste. Hay situaciones que están ocurriendo en el mundo, pero no es un día para estar triste. Si usted entiende la palabra, si usted entiende el mensaje, si usted entiende lo que dice Nehemías 8:12. Ellos, por no entender la palabra, estaban con ciertas actitudes, pero una vez que los sacerdotes, los levitas les enseñaron la palabra y les dijeron, hermano, es esto, esto y esto, entonces dejaron de sentir culpa y empezaron a compartir con sus hermanos. Dice que hicieron alimento, hicieron comida, comieron y compartieron con sus hermanos. Hoy es un buen día para compartir. Para los que vienen llegando ahora, quiero recordarles que en momentos como los que estamos viviendo a nivel del país, donde hay tormentas de pensamientos, de sentimientos y emociones que vienen a opacarnos, a oprimirnos, a perturbarnos. Pablo daba recomendaciones a sus discípulos estando en la cárcel. Les decía, manténganse firmes. 2, les decía, manténganse unidos. 3, les decía, mantengan el gozo. Y es aquí donde estoy, hermano. El gozo del Señor, aleluya, es tu fortaleza. Es un día para compartir. Es un día para estar en familia. Es un día para estar en paz. Es un día para
compartir con otras personas. Lo cuarto que quiero mencionar es: sean gentiles. Filipenses 4:5 dice: vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. El Señor está cerca. Qué palabra, qué versículo para este momento. Aleluya. Ahora que Cristo está más cerca que nunca. Ahora que la gente está entendiendo cómo es esto. Ahora es cuando más debemos ser gentiles. Es cuando más debemos ser amables. Hemos tenido la oportunidad como iglesia, gracias a la gentileza, gracias a la amabilidad de hermanos de la congregación, que Dios por su misericordia los ha bendecido. Ellos han llamado: pastor, tengo tantos mercados para dar. Le hemos dicho como pastores: tenemos una lista de hermanos que tienen necesidades, y ellos han mandado, y hemos buscado a alguien que distribuya, que lleve esos mercados. Qué bueno. Y Dios bendiga grandemente a estos hermanos, a estas hermanas que han podido donar. La iglesia que ha podido hacer un esfuerzo también para poder bendecir a otros hermanos. Porque tenemos claro que es una bendición muy grande el ser amables, el ser gentiles. Y más cuando la venida del Señor está cerca. Entonces, lo cuarto es: sean amables, sean gentiles. Y lo quinto, y quiero terminar con esto, es: no se afanen, no se afanen, no se angustien. Filipenses 4:6-7 dice: por nada estéis afanosos, sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios con toda oración, ruego, súplica, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, gobernará vuestros pensamientos y corazones en Cristo Jesús. Cuando uno se afana, lo que más se afecta es esto. Y cuidado, que el afán puede darte un ataque cardíaco. Un paro ahí cardíaco. Cuidado, que por mucho estar pensando y maquinando, no sea que te vaya a venir un derrame cerebral. No lo permita Dios. Dios te guarde. Filipenses 4:6-7 dice: sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración, ruego y súplica, y con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, gobernará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús, Señor vuestro. Así que, hermano, te animo en el nombre de Jesús a que no te afanes. Filipenses 4:6-7. Pero Mateo capítulo 6, versículo 25 y 26 y versículo 32, Jesús le decía a sus discípulos: miren, no se afanen por la comida, ni por la bebida, ni por el vestido que han de comer o que han de beber. Y miren a los pájaros, y miren los lirios del campo. Y dice: vuestro Padre les provee alimento a los pájaros. ¿No valen ustedes más que un pajarillo?, dice. Y el versículo 32 dice: la gente del mundo, Mateo 6:32, la gente del mundo se preocupa por estas cosas. Mas vuestro Padre dice que Él conoce las necesidades que tú tienes. Y entonces dice: no te preocupes por eso. Si le proveo a los pájaros, a ti te voy a proveer. Así, mi hermana y mi hermano que estás allí, no te preocupes por esas cosas. Dios traerá bendición a tu casa. Dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Aleluya. Quiero orar en esta mañana y quiero pedirle al Señor en el nombre de Cristo Jesús que Él pueda bendecir tu vida en esta mañana. Que el Señor pueda traer paz en medio de la tormenta. Que el Señor pueda traer paz en medio de las circunstancias. Que el Señor pueda bendecir tu vida grandemente. Y quiero de verdad que inclines tu rostro allí en esta mañana y puedas decirle: Señor, necesito tu paz. Necesito, Señor, que en medio de estas circunstancias, Señor, pueda mantenerme firme, pueda mantenerme en unidad con mi familia, pueda mantenerme, Señor, con el gozo,
porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Que no pierdas la amabilidad, que no te angusties por estas cosas. Ora al Señor conmigo y dile conmigo en esta mañana: querido Dios, te doy gracias por la palabra que me has regalado. Gracias por tu gran amor. Gracias porque tú sabes de qué cosas yo tengo necesidad. Señor, tú me has mandado que en medio de esta prueba, que en medio de esta circunstancia que estamos viviendo a nivel mundial, me mantenga firme, Señor, en la fe. Me mantenga firme en tus caminos. Señor, tú dices en tu palabra que por nada me afane, sino que sean conocidas mis peticiones delante de ti, y que la paz tuya, que sobrepasa todo entendimiento, gobierne ahora, Señor, mi vida, mi corazón. Dígale conmigo: Señor, yo confieso en esta mañana la gran necesidad que tengo de ti, Señor. Pido perdón por mis pecados, por mis temores, Señor. Límpiame, lávame con tu sangre preciosa hoy. Te reconozco, Jesús, que tú eres mi paz en medio de la tormenta. Te reconozco, Jesús, como el Señor y Salvador de mi vida. Señor, lléname de tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor, por la salvación. Gracias porque mis nombres, o el nombre de mi familia, Señor, tú lo escribes en el libro de la vida. Hoy te doy gracias por la salvación mía. Te doy gracias por la salvación de mi familia, los que hoy están a mi lado. Ellos también te han reconocido como el Señor y Salvador de sus vidas. Solo te pido, ayúdanos a mantenernos firmes en la fe. Que tu Espíritu Santo nos ayude, Señor. Como decía el salmista David: Señor, afirma mi corazón para que pueda temer a tu nombre. Aleluya. Y afirma mis pies para que no me desvíe de tus caminos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a mis hermanos. Bendigo a mis hermanos. Bendigo a las familias que están en casa, Señor. Manténlos firmes en medio de estas circunstancias, Señor. Llénalos de tu Espíritu Santo. Renueva sus fuerzas. Renueva su fe, Padre. Llénalos de tu Espíritu Santo. Llénalos en esta mañana. Familia que está allí, levanta tus manos, aleluya. Levanta tus manos en un acto de fe. Levanta tus manos y adora al Señor. Dios manda paz en medio de la tormenta. Dios te está dando una palabra hoy en medio de tantas circunstancias. Y si de todo lo que he dicho se te queda una sola palabra, va a ser de gran bendición. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Gózate en el Señor. Alaba al Señor. Levanta tus manos ahí donde estás. Alaba al Señor. Adora al Señor. Paz en medio de la tormenta. Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahí, Señor, en cada hogar. Aleluya. Derrama de tu paz. Derrama de tu paz. Toda ansiedad, toda angustia, todo pleito, contienda, división, toda opresión espiritual, Señor, todo lo que ha querido cercar la mente y los corazones ahora, en el nombre de Jesús se va por el poder de la palabra. En el nombre de Jesús se ha atado y ligado a todo aquello que está oprimiendo y perturbando, Señor, y llena las mentes, llena los corazones, llena los hogares, la paz tuya sobre ellos, Señor. Y ruego que ángeles tuyos rodeen, Señor, cada familia, cada hogar, en el nombre de Jesús. Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Mi hermano, mi hermana, familia, que el Señor los bendiga.
Que la paz de Dios esté sobre ustedes y sobre sus hogares. Y bueno, denle un abrazo a su hermano que está allí. Y dígale la paz de Dios sobre tu vida. Los quiero mucho. Me han hecho mucha falta. Que Dios los bendiga.